Ahí sí. Bien, como les decía, que esta sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida oficial al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género, que es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Estamos ya en el módulo 2, en la instancia que corresponde al conversatorio, que tal como su nombre lo dice, la idea es que podamos conversar y compartir tanto las experiencias asociadas a la temática como lo visto en los textos complementarios, así como también en los talleres y en las tareas que ustedes realizaron. ¿Sí? A cargo de este módulo está Ronnie Carolina, y quien va a guiar esta sesión va a ser Ronnie, por favor. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Cómo les fue con los textos? Quiero ver caras haciendo así. Más, más o menos nomás. Ya, necesito por favor tener una panorámica de quienes leyeron los textos, así que quien haya leído al menos un texto que me ponga en reacciones, que me ponga el dedito para arriba, por favor. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya no estamos bien. Nos da para tener una discusión. Exacto. ¿Les parecieron complejos los textos o no? ¿No? Hay un texto que es como el más complejo, que es el de Raquel Flores, que es un poco más teórico, que habla un poco de Bourdieu, habla de la noción de capital, de hábitus. Pero en general los otros eran bastante más sencillos. El de Teresa Valdés, que se llama Género en la Escuela, con la porfiada desigualdad. Nos hace como un recorrido, ¿no es cierto?, por las políticas educativas y por las áreas en donde se ha intentado de ingresar una perspectiva de género. Las supuestas desigualdades cognitivas entre hombres y mujeres las desmiente, y en el fondo plantea de que el sistema educativo chileno, para ponerlo en buen chileno, se ha farreado varias oportunidades, ¿no es cierto?, de integrar políticas que apunten a la igualdad de género en la escuela. El de José Olavarría era este texto acerca de la masculinidad o de las masculinidades. Hay toda una discusión súper interesante si es masculinidades en plural o es masculinidad, que podemos discutirlo si es que tienen ganas. Y después está el de Raquel Flores, ¿no es cierto?, que era un poco más teórico, que habla de la noción de violencia, de la noción de violencia simbólica, en particular de Bourdieu. Y partamos por el de Teresa. ¿Qué les pareció el de Teresa Valdés, ¿no es cierto?, el de género en la escuela o la porfiada desigualdad? Si es que le surgió alguna, o cualquiera en verdad, porque partamos por el que sea que le haya despertado algún tipo de reflexión, algún tipo de cuestionamiento, o que les haya gustado, que tengan algún comentario al respecto. Ahí, sin amontonarse, pueden habilitar su micrófono y contarme su experiencia con los textos. Hola. Hola. Mira, yo creo que en general todo este tema nos hace pensar que hay cosas que realmente tenemos súper arraigadas y que ni siquiera las cuestionamos, eh, que solo las vivimos y las normalizamos, y creo que muchas veces ocurren hechos de violencia por desconocimiento, porque como decíamos, tenemos tan normalizado esto de que los niños se visten de una forma, que las niñas se visten de otra, y que hay cosas para niños y cosas para niñas, que al final terminamos cometiendo hechos violentos sin ni siquiera darnos cuenta. Y de verdad creo que
que es súper bueno que empecemos a abrir estos espacios porque dejamos de invisibilizar y podemos empezar a respetarnos con nuestras diferencias. Sí, te encuentro toda la razón, Milena. Gran parte del problema es visibilizarlo, ¿no? Y visibilizar en dos sentidos, para nosotros, es decir, que se abran ese espectro de violencias que antes no veíamos, y visibilizar también para quienes la sufren, ¿no? Visibilizar el sufrimiento de alguien que se ve excluido o excluida de un sistema escolar que es binario, por ejemplo, que es completamente binario y que transmite constantemente ese binarismo. Y aparte de ser binario, ¿no es cierto?, no es equitativo. O sea, no es que esté las representaciones de la masculinidad y de la feminidad, no es que estén, digamos, en un mismo nivel. Siempre hay una sobrevaloración de los atributos masculinos y una inferiorización de los atributos asociados a lo femenino. Entonces, genial que te haya despertado. ¿Y te pudiste dar cuenta de algunas cosas que tú no te habías percatado y que ahora dices, chuta, no debe haber hecho esto? O ¿te diste cuenta de algo de eso? ¿Te animáis de compartirnos algo de eso? O sea, creo que en el colegio hace un tiempo estamos pensando en esto. Cuando tú nos dábamos cuenta que siempre, históricamente, habíamos hecho fila de niñas y de niños. Y nos ha costado mucho, por ejemplo, en los niños poder cambiar eso. Porque hemos intentado decirles ya, por ejemplo, fórmense del 1 al 20 y del 21 al 40, y a ellos les cuesta mucho y siguen formándose como niñas y niños, siguen haciendo ellos mismos esa separación. Hemos pensado también en lo de la vestimenta, que a mí hace mucho rato me hace mucho ruido, el estereotiparlos de tal forma en que la niña tenga que ir con un jumper, que claramente es mucho más incómodo. Pero todo eso creo que hace rato nos está empezando a hacer ruido. Genial. Bueno, son dos reflexiones que siempre aparecen acá, ¿no? ¿Cómo llamarle? Las sesiones anteriores donde he hecho hay una palabra, pero no está en mi cabeza ahora mismo. Como en las reflexiones, ciclos, ¿o no? ciclos. El ciclo. Los ciclos. Eso, ciclo. Gracias, Joana, por el salvavidas. En los ciclos anteriores también aparece harto eso, el de la vestimenta y de las filas. Porque claro, ahí uno ya está como representada visualmente la división de género, ¿no? Está ahí, ante nuestro ojo, ¿no es cierto? Agrupamos a los hombres de una manera y a las mujeres de otra manera, y los hacemos vestirse de una manera y a la otra las hacemos vestirse de otra manera. Y ahí es toda una reflexión respecto al uniforme escolar. Claramente tú dices que el jumper es más incómodo, y obviamente es más incómodo, sobre todo en invierno, ¿no? Que pasan más frío las niñas. Y podemos incluso ir un poco más allá y plantear por qué hay que ir con uniforme, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido del uniforme escolar? Y ahí siempre tenemos una discusión bien sabrosa, porque hay gente que lo defiende, dice que en verdad el uniforme a lo que apunta es como a no visibilizar las desigualdades de clase que hay, ¿no es cierto? Porque hay gente que llega y que no tiene plata en el fondo para ir distinto, vestido de forma distinta. Ese es el típico argumento como para defender el uniforme escolar. Yo no comulgo mucho con ese argumento, pero si ustedes quieren podemos abrir esa discusión. Porque nosotros nos vestimos igual todos los días y no nos importa. Salimos todos los días, todos los Zoom salimos vestidos iguales. Oye, perdóname, pero yo me cambié mi camisa. La camisa. O el polerón. Bueno, ¿qué otras reflexiones han surgido, colegas? Yo, Hola, Grace. A mí fue ver, después yo alcancé a leer un texto y a mí me llevó a reflexionar la realidad de la escuela, el taller, principalmente porque es súper difícil, por lo que dijo la colega Milena, porque hay ciertas acciones que nosotros las tenemos muy arraigadas en nuestra forma de proceder, que es muy difícil reconocerlas como violencia. Y cuando respondí la pregunta, ¿por qué crees que esto se produce en la escuela? Lamentablemente llegué a la reflexión que es por la falta de reflexión.
principalmente porque nos cuesta trabajar en equipo y eso hace que claramente no podamos incluir dentro de nuestro actuar, dentro de nuestra planificación, la mirada de todos los agentes. Generalmente tendemos a excluir algún tipo de agente, ya sea por mantener el control, que también ahí dije, chuta, es el tema del poder, o por hacerlo más fácil, por ahorrarnos el tiempo, por no hacernos el problema. Entonces, me dolió sí el hacer incluso hasta la autocrítica de cómo a veces uno procede. Es como bien fuerte porque el manual de convivencia en sí tiene varios elementos que son súper violentos. Y yo voy más allá del uniforme, porque el uniforme hasta lo puedo entender, principalmente por los proyectos educativos de cada colegio. Y en ciertas formas pueden ser opciones, pero tiene que ver con prácticas que incluso pueden ser sacadas del contexto mismo de la situación. Yo me acordaba de lo que tú decías del celular, de quitar el celular dentro de la sala, o el hecho de gritar para poder llamar al orden. Entonces son como ciertos elementos que ya están como súper internalizados en la cultura del proceder dentro de la escuela. Y ahí yo creo que la pregunta que más me complicó fue el por qué. Porque cuando tú analizas el por qué, es como un mea culpa. Es cómo yo, como agente de la escuela, no he dado una opinión distinta para que, por último, se vaya generando el cambio, entendiendo que esto es difícil. Sí. A mí eso Sí. me pasó. Gracias. ¿Tu nombre es Noemí o Grace? Grace. Grace, que después Ah. Noemí había levantado la manito. Antes de que Noemí pase, yo solo te quería mencionar, Grace, que me acuerdo cuando hice el diplomado de género y sexualidades, el profesor ocupó una analogía, me acuerdo, en una clase que me hizo mucho sentido. Porque claro, cuando uno se empieza a cuestionar todas estas cosas, hace mucha autocrítica. Y dice, chuta, empieza a resignificar acciones que uno las consideraba normales, y dice, en verdad esas acciones son violentas, y se siente a sí misma como violenta o violento. Entonces, como no se asusten de eso, y es normal que duela, porque el profesor dice, en el fondo decía, la cultura es nuestra piel, ¿no es cierto? Es algo que llevamos con nosotros. Y el problema de la violencia de género tiene mucho que ver con la violencia, está en nuestra cultura. Por ende, a nadie le resulta indoloro el sacarse pedazos de piel. Entonces, todos estos cambios, ¿no es cierto?, generan, te remueven y te causan dolor, y te hacen transformar, en el fondo cambia cómo miras las cosas. Y eso siempre es algo que puede resultar fuerte. Noemí, ¿qué nos querías compartir? Bueno, con el texto de estereotipo me pasó harto que más que las conductas que uno pueda tener, el lenguaje es súper potente. A veces, bueno, y me pasó también como tema de autocrítica. Yo regularmente las niñas, los niños, entonces hago esas separaciones y o sea, leyendo igual es complejo y es, como tú decías, resignificar todo para poder cambiar, es un proceso y creo que hay que hacerlo, que es válido y que es apropiado hacerlo. Eso quería decir. Porque a veces como hablamos, nosotros hablamos muy estereotipados y siempre, no sé, no solamente a la hora, por ejemplo, yo soy profesora de religión, entonces cuando entrego las cartulinas o cuando entrego materiales, regularmente entrego los rosados para las niñitas y entonces todo ese tema y decirlo también, a veces como le hablamos a los niños, también creo que tenemos que, o sea, tengo desde ya hacer ese cambio, lo he venido haciendo, pero te digo, es un proceso. Súper. Darinka y Paola me habían levantado la mano. Hola, buen día. Disculpen la demora en el ingreso. Se te escucha súper bajito, Darinka. Si ¿Ahora? puedes acercarte el micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Ahí se escucha un poquito mejor. Ya, no, si estoy con problemas técnicos. Ahí está Perdón. perfecto. Ya, ¿cuánto se llama? A mí me preocupa cuando leí todos los textos de que las personas que estamos a cargo de los niños, de la formación de ellos, somos las personas que tenemos más arraigados estos paradigmas.
¿ya? Y somos sumamente violentos, o sea, los reglamentos, de hecho, después de que leí los textos, volví a leer los reglamentos que yo misma he participado en su elaboración, y son tremendamente violentos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá es un cambio y en la formación de los profesionales que están a cargo de los estudiantes. Y las mallas curriculares modernas tampoco han cambiado tanto, ¿ya? Entonces eso a mí me genera mucho ruido. O sea, mientras nosotros como educadores no cambiemos nuestro switch, difícilmente vamos a poder tener otro tipo de niños y niñas. Y creo que ellos tienen mucha más apertura, igual que los jóvenes, para enfrentar estas situaciones. Lo veo en mi hija y lo veo en los niños. Pero en los adultos, y recuerdo las acciones de colega o el vocabulario que empleamos, es totalmente lo contrario. O sea, a lo mejor podemos decir sí, de igualdad de género, pero en el hacer diario, cómo nos enfrentamos a los niños, es lo contrario, arraigamos esas conductas. Eso quería aportar. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha súper bien. Ya, bueno, yo mientras leía los textos, bueno, siempre me pasa cuando leo temáticas de género, que siento mucha rabia por los estereotipos que existen, cosas que son súper normalizadas y arcaicas y como que hasta cuando uno hoy en día da su opinión, no falta el que dice, ah, ya se pusieron feminazis y entendiendo nada lo que uno quiere opinar. Pero me acordaba mucho de que el año pasado, y bueno, a través de las clases virtuales, nosotros, para trabajar los IDPS que evalúa el CIMSE, hay un área que es de género, si se aborda o no en la escuela. Y el año pasado, cuando estábamos con el cuarto básico, de verdad que con mi dupla nos sorprendimos mucho porque los chiquillos, los niños y niñas están muy deconstruidos. Nosotros llevamos una actividad que era la silueta de una mujer y de un hombre, y distintas actividades como lavar la loza, hacer la cama, cuidar a los niños, y distinto a lo que nos había pasado en los niños más grandes, los niños más chicos, con el curso del octavo, los niños más chicos sí fueron capaces de decir, pero si yo tengo que hacer mi cama. No así los más grandes, que probablemente ya había pasado el tiempo de hacer la reflexión y asignar el rol. Y los niños de verdad que tienen súper claro, y creo que el abuso del adultocentrismo entre que nosotros ponemos las normas eh, elimina todas las opciones que podríamos hacer, sumado a la cultura machista que hay también en algunos, no sé, pues quizás en todos los sectores, estratos sociales, pero a mí de repente me pasa que en la escuela en la que yo trabajo somos mayoría mujeres, pero aún así cuando las mujeres dan la opinión, no es tan tomada en cuenta como si la misma idea la dan los 2 o 3 hombres que hay en el colegio, a pesar de que es una directora mujer. Espero que esto no lo vea porque me puede traer problemas. No. ¿Alguien más se quiere sumar ahí a la conversación? Yo por acá, Cristian. Genial. Oye, tomándome de lo que dice Representando a los Paola, hombres, digamos. tomándome lo que dice Paola, hago reflexión también, por ejemplo, en mi colegio, ojalá que tampoco lo veas, es que también muchas veces las mujeres también, ojalá no me peguen, pero siento que muchas veces las mujeres también son un poco machistas. Por ejemplo, dicen, ya, no, tomémosle en cuenta lo que dice el hombre. Se como que se autoinfringen ahí como un poco de temor de decir lo que piensan, un poco de inseguridad a lo mejor, pero siento que muchas veces pasa eso también dentro de lo que yo puedo ver cuando estamos en algún consejo, ¿cierto? Siempre se escucha como de parte de la mujer lo que opina la otra persona, el director o un hombre. ¿Ya? Y con respecto a los textos, mira, yo tomé varios apuntes, alcanzaré como 3 de los que tú mandaste. ¿Ya? Me llamó uno la atención que al principio hablaba sobre, no recuerdo cuál era, pero hablaba sobre esto que era histórico, o sea, durante las primeras culturas, desde Europa, ¿cierto? Desde siempre ha existido como algo que siempre el hombre ha sido como el que lleva la batuta en este sentido, de la toma de decisiones, de los jefes de los grupos, bueno, de toda la historia. Otro apunte que también tomé sobre el currículum oculto. O sea, que muchas veces en el currículum explícito sí aparece esto de que la igualdad entre hombres y mujeres, pero en el currículum oculto no está el problema. Entonces se desarrolla en este tipo de situaciones que muchas veces no está ahí, no se palpa, sino que se vive en el momento.
Y también otra cosa que me abrió mucho la mente con respecto a lo que sí estaba sucediendo en mi escuela, porque haciendo el documento al principio me costó mucho buscar algo explícito, pero leyendo los documentos pude ampliar un poco más la mirada sobre el tema de los resultados. Por ejemplo, hablaba un documento sobre los resultados que las mujeres eran mejores en lenguaje y los hombres mejores en matemáticas. Y muchas veces eso se replica dentro de la sala de clases, cuando el profesor le pide la opinión a un hombre en matemáticas, le exige mayor resultado al hombre en matemáticas, le sabe los nombres, como decía una colega por ahí, como que insiste como en hacer superior al hombre, a lo mejor indirectamente o implícitamente, sin también saberlo, propiamente tal. El lenguaje también que se utiliza dentro de la sala, ¿cierto? Yo puse ahí en mi trabajo que muchas veces lo que uno observa, lo que uno también hace, si para qué estamos con cosas, por ejemplo, cuando la sala está sucia, uno le dice, oye, ¿quién puede barrer la sala? Y inmediatamente busca a una mujer. O a veces los chiquillos, los propios niños dicen, a mí me pasó una vez que le dije a un niño, oye, ¿puede limpiar la sala? No, eso es cosa de mujeres. A ese nivel. ¿Ya? Y para cerrar, pucha, los textos me abrieron, los que alcancé a leer, que fueron 3, me abrieron mucho la mente para poder desarrollar la actividad. ¿Ya? Me dijo, sí, esto pasa, esto sí. Sí, esto también se vive, por ejemplo, me acordé del acto de los días lunes, por ejemplo, siempre hizo la bandera un hombre y la mujer es la que firma la bandera, ¿y por qué no al revés? No se ha dado esa situación de que sea la mujer la que hizo la bandera y el hombre el que la firma. Hasta en eso me he fijado que tenemos también hay diferencia de género. Ese es mi aporte. Sí. Oye, Mónica, antes de que nos comentes, quería solo hacer dos comentarios chiquititos respecto a dos comentarios de Cristian, el de que las mujeres también tienen conducta machista, por supuesto, y eso nos ayuda a comprender un poco la noción de violencia simbólica, ¿no? Como esta violencia que está tan interiorizada, ¿no es cierto?, de que cuenta con la venia, dice Bourdieu, que es la persona que inventa cuenta con la venia de quien la recibe. Entonces, también las replican, ¿no es cierto? Quien recibe la violencia también sigue replicando esa violencia, ¿no es cierto?, porque no la ve como algo violento. Entonces, eso, y respecto a esto del texto de José Alavarría que nos mencionabas, que hace como un recorrido por la historia, hay ciertas autores y autoras que dicen que el patriarcado sería como un fenómeno ancestral, es decir, que está presente en muchas culturas. Y hay otras autoras que no comulgan con esa idea, ¿no es cierto? Y que dicen que en verdad hay muchísimos ejemplos en donde lo que existe, ¿no es cierto?, son presencias fuertes femeninas, ¿no es cierto?, y roles de liderazgo como en la cultura, o sea, en las comunidades que pertenecen a la mujer, y que un poco desestabilizan esa idea de que ancestralmente y culturalmente como que hay una esencia, ¿no es cierto?, que hace al hombre predominar. Hay un texto muy bonito de Galeano, ¿no es cierto?, que habla de la cultura Selknam, en donde señala un momento en la historia del pueblo Selknam en donde los hombres sabotean el liderazgo femenino, ¿no es cierto?, a través de la violencia y adquieren de nuevo el protagonismo, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama, Joana, tú hiciste una cápsula de ese... Sí, muy bonita. el secreto del Jain se llama, del pueblo Selknam. Y también, en base a la misma línea que tú comentas, Ronnie, el libro El cáliz y la espada de Rian Eisler, le voy a colocar ahí el nombre bien escrito y el nombre del libro también, que lo que hace es resignificar toda la historia de la humanidad con una visión distinta, porque para quienes son profesores de historia, por ejemplo, tenemos análisis de ciertos periodos, pero jamás hemos analizado cómo sería la historia si sabemos que la que está escrita está contada por vencedoras y vencedores, por lo tanto es parcial y muchas veces manipulada. Entonces, este libro lo que hace es tomar todos los datos actuales y analizarlos, y además tiene una perspectiva no solo histórica, sino que también prehistórica, porque toma datos de culturas previas
que se consideraban, que no se consideraron culturas, por ejemplo, y que estaban en la prehistoria y que tenían cultos a la diosa, no a un dios. Y que esos fueron eliminados, por ejemplo, con culturas como la romana, ¿sí? Una completamente bélica, basada en el hombre, y somos herederos de la cultura grecorromana, ¿sí? Entonces ahí empezamos a analizar desde otra forma. Les voy a dejar ahí el... ¡Ay, gracias! Ronnie escribió el libro. Eso. Mónica. Sí, hola. A mí de lo que leí, bueno, en el cuadernillo, el tema del currículo oculto, que igual lo comentaron antes, fue lo que más me hizo ruido, o sea, como que me llamó la atención, porque claro, igual es difícil cambiar esta mentalidad como de un día para otro, y yo creo que hasta a mí me pasa, y me pasó justo esta semana, que claro, empecé a leer los textos y uno dice sí, y también me dio rabia, como dijo otra compañera, y de hecho, pensando en los casos para el taller, igual me costó, como que estuve mucho rato pensando, dije, ya, a ver, ¿qué situación elijo? Y aparte era, ¿por qué sucede eso? Me costó igual contestarlo, y me pasaba que igual las situaciones que yo veía de repente eran con los inspectores, que pasaban como cosas, esos roces, que aunque uno igual, yo de repente pensaba, decía, claro, de repente es gente muy mayor, que me imagino que tal vez le puede costar aún más entender de repente, porque en verdad la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos años, y tal vez para mí es un poquito más fácil entenderlo, pero aún me cuesta, hay algunas cosas, para ellos es más difícil, y me pasó esta semana que ahí yo caí en mi propia trampa. Bueno, esto de Instagram, que todas las mujeres estaban subiendo las fotos del blanco y negro, apareció una amiga mía que no la veía en mucho tiempo, que se había cortado el pelo, como decían, como hombre, y me chocó mucho, y después dije, ¿por qué me choca tanto? Y me pasó que veía mi grupo WhatsApp y estaban todas comentando el corte de pelo, y dije, heavy, que todo el mundo lo comenta como algo malo, y dije, ¿por qué? Y ahí me quedé callada y dije, claro, tal vez ya enganchar con todas mis amigas, medio lata y todo, pero decir como la mea culpa de que hasta yo lo sentí, y dije, y aparte justo fue un ejemplo que salía en la cápsula, como, tiene el pelo como hombre, ¿por qué hizo eso? Si es tan bonita, ¿por qué? Y ahí yo dije, en verdad se dan todas las generaciones, cuesta, a todo el mundo le cuesta igual, y es un proceso, como que, y ahí yo me puse a pensar y dije, en verdad es súper difícil, y como por dónde empezar. Uno empieza desde arriba, hablando en el colegio, uno empieza desde arriba, hay que empezar desde abajo, como que igual me angustié un poco y dije, qué difícil es cambiar esta mentalidad de todos, actualizarlos, cuando hasta a uno le sigue costando, y se supone que uno dice, tal vez yo sí, soy un poco abierta de mente, y en verdad ahí caí en mi propia trampa, y en verdad me ayudó mucho justo haber leído todas estas cosas. Es interesante, Mónica, lo que nos comentas del pelo corto, porque en el fondo lo que opera ahí por detrás del pelo corto es salir ¿se acuerdan que les dije que una de las características de un estereotipo es que genera parámetros en donde uno puede maniobrarse? Y parte de esos parámetros, por supuesto que son culturales y van variando en el tiempo. Hoy día una mujer con pelo corto, ¿no es cierto?, rompe ese parámetro y genera de respuesta sanciones, que son, por ejemplo, que la critiquen porque antes se veía más bonita, etc. Y eso nos habla mucho de la construcción social del género, porque en el fondo, si es que un hombre sale de ese parámetro, por ejemplo, se corta el pelo y la gente piensa que se ve feo, ¿ya? Porque alguien te va a decir, no, no es porque yo piense que se salió del estereotipo mujer, sino que pienso que se ve fea, por eso nomás yo digo nomás que no se corte el pelo. Pero ahí lo que está diciendo es, en el fondo, si un hombre también se sale de ese parámetro y se deja un corte horrible en el pelo, a la gente le va a dar risa, no le va a enojar, ¿no es cierto? Le va a dar risa, ¿por qué? Porque en el caso de cómo moldea la expectativa el género, ¿no es cierto? En el caso de la mujer tiene que cumplir, estoy hablando por supuesto de una generalización, de la hegemonía, pero la mujer tiene que cumplir una idea de éxito que en torno a la deseabilidad. Entonces, una mujer exitosa para la sociedad patriarcal es una mujer que es deseada, ¿no es cierto? ¿Deseada por quién? Por los hombres, por la mirada masculina. O sea, por la sexualización de la figura de la mujer desde el hombre, ni siquiera desde parámetros propios. No es como yo me siento bonita y por ende yo me voy, sino que esto será bonita, será deseable para un hombre, para este deseo masculino, y el deseo masculino a la vez forjado por
no sé cuántos, 80 años de pornografía. Entonces, para mí es muy, muy ilustrador como los comerciales de perfume, claro. Los comerciales de perfume para ilustrar cómo funcionan los estereotipos de género, porque los comerciales de perfume son súper binarios, ¿no? Existen dos modelos de comercial, y ambos, la particularidad del perfume es que tú no lo puedes mostrar así como, mira, así huele en la tele, ¿no? Entonces, la publicidad lo que hace con el perfume es transmitir una idea de éxito, una idea, ¿no es cierto?, de lo que el hombre quiere convertirse y la mujer quiere convertirse. Y en el comercial del hombre, yo siempre cuento esta anécdota, o no una anécdota, cuento este ejemplo. Hay un comercial del hombre, ¿no es cierto?, que aparece un tipo en un estadio de fútbol y que es genérico, porque todos los comerciales de perfume son muy parecidos. El tipo en una cancha de fútbol, con el estadio lleno, pero la cancha vacía. No hay otros jugadores, está él solo. Y entra sin polera. Y el tipo está así, pero marcadísimo por todas partes, ¿no es cierto? Y tiene una copa en el hombro. Y va avanzando por el campo de fútbol, ¿no es cierto? Y le tiran chaya y él ganó. Es el campeón del mundo. Pero ganó solo. No hay equipo, ¿cachai? No hay equipo, él ganó, él es el protagonista de su éxito. ¿Y cuál es el éxito del hombre, no es cierto? El triunfar, ponerse por encima de todo el resto. Él ganó una competencia gigantesca. Y eso es lo que el comercial de perfume intenta transmitir al hombre. ¿Pero qué intenta transmitir a la mujer? Un comercial típico, canónico, genérico de mujer es una mujer que está entrando, hay dos versiones, una que entra en bikini, otra que entra en una tenida de gala, ¿no es cierto?, muy elegante. Y entra a un lugar que está atiborrado de hombres y de otras mujeres, todas muy bellas, pero los hombres se dan vuelta a mirar a esta mujer que entra, ¿no es cierto? Y la mujer decide con quién quedarse, porque posee la deseabilidad de todos los hombres de la sala. Entonces, así es como nos transmiten, ¿no es cierto?, esta idea del éxito, de lo que deberíamos ser, ¿no es cierto? El hombre debería ser competitivo y debería ganarle a todo el resto. La mujer debería competir, pero solo en torno a la deseabilidad del hombre. Cuando uno empieza a analizar las cosas desde esa óptica, ¿no es cierto?, uno se va, perdónenme la expresión, pero se va a la mierda, porque empieza a ver que todo está como plagado de ese tipo de mensaje. Son súper superficiales aparte. Hay uno actual en que un gallo se echa el perfume y la niña envejece a su lado. Por el olor, por el perfume, se queda así, se vuelve viejita al lado de él. Solo porque se echó ese perfume. Y es como, ¿de verdad están pensando en esta superficialidad de la relación, de la mujer, de todo? ¿Cachai? Así como, sí, me quedé aquí por este olor, que huele rico. No, te pasaste. No, y lo de la naturalización, cuando tú dices que tú también reaccionaste así a la de a tu compañera con pelo corto, claro, porque es como que está tan internalizado. Yo tengo un amigo que también está muy involucrado, también lo cuento mucho esto, pero también está muy involucrado con estas temáticas de género, ¿no es cierto? Y él se piensa como un hombre sumamente deconstruido y bueno, que no, en él no hay violencia patriarcal, ¿no es cierto?, ni nada. Y viajamos en avión. Y nos pasó algo muy chistoso porque estábamos en el avión y el piloto habla y era una mujer. La pilota del avión era mujer. Algo que a mí nunca me había pasado, nunca había estado en un avión con una mujer. Y le dije así como, wow, mira, una mujer de piloto, no, como que no lo había visto. Y veo a mi amigo y mi amigo estaba aterrorizado. Aterrorizado, de verdad. Tenía miedo, de verdad, genuino miedo por su vida. O sea, ya está bien, como que puede haber elaborado este discurso en torno a la igualdad, ¿no es cierto? Pero sigue ahí dentro suyo, ¿no es cierto? Sigue esta idea como un chip metido en el cerebro de que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres. Entonces, terrible la cuestión. Florencia quería decir algo. Sí, gracias. Nada, que me quedé con lo de Mónica, pensando harto sobre eso que ella decía de verse a sí misma como en una lógica, como pensándose en una lógica.
y creo que nadie está libre de eso, como, y en todo ámbito. A mí me sentí identificada porque igual me ha pasado también en otros, no solo en temas de género, sino que en otras cosas. De repente la gente habla más fuerte y me veo como, como apestada de escuchar a la persona, y yo digo, ¿por qué me molesto si las personas pueden finalmente como expresarse como lo desean? Entonces me quedé pensando que al final es algo que nos traspasa muy fuertemente, como tú decías, Ronnie, como que está en la piel, como que está en la memoria celular de nuestros cuerpos. Y no podemos salir de ahí de una manera tan fácil, pero pensé que al menos el primer paso es como mirarlo y decir, ¿sabéis qué? Estoy en esta, como la conciencia de ¿por qué estoy en esta? ¿Por qué me genera, como decía la Mónica, por qué me genera ruido? Y yo creo que eso no es tan fácil hacerlo, po. No es tan fácil llegar a la conciencia de estoy operando en tal cosa. Y pensé también en mi escuela, mientras hacía la tarea y leía los textos, que hay 1.000.000 de otras situaciones, siento yo, que están relacionadas con el género, y por eso es tan difícil también como afinar el ojo, como decía el texto, de identificar como situaciones de género que son como ocultas también. Por ejemplo, me acordé de un estudiante de segundo básico que una vez me decía, es que tía, me decía, cuando uno crece tiene que empezar a defenderse, porque cuando uno crece los niños se empiezan a pegar, los niños. Hay una cultura en mi escuela en relación al juego mediante el golpe, y hay niños que no les gusta eso, y que quieren como estar en otros lugares, no peleándose y tirándose al piso porque es divertido. Pero para él era algo muy aversivo, entonces ahí yo vi como dos niveles del problema. No era solo que se pegaran o que hubiera como violencia naturalizada en el juego, sino también hay un tema de género asociado al juego violento o juego como más agresivo, y él como niño, hombre, no quería eso. Entonces eso también es como otro como nivel más complejo, que a mí fue súper importante verlo, porque ayer me acuerdo que estaba haciendo la tarea y se me borró el documento entero después de que lo había respondido, y yo dije, no, de nuevo, y me pasó la vez pasada también. Y lo volví a hacer, y ahí aparecieron estas otras ideas, que fue súper bueno que me pasara, porque empecé a ver como con ese ojo más afinado, que no es tan fácil desarrollarlo si uno no se mete en estos temas como tan de lleno. Eso nomás quería agregar. Gracias. Margarita. ¿Se escucha? Buenos Sí. días. Mira, nosotros como colegio ya hicimos una charla de transgénero, fue un especialista darnos igual como Ronnie ahí, pero se llama Pedro, él, muy buena la charla, donde hubo mayor dificultad, digamos, de todas las charlas que nos dieron, fue la dificultad nosotros vimos en los profesores, pero no tan mayores, no, era como términos medios, ¿ya? Donde empezaron a dar prejuicios, pero vamos a tener que hacer baños especiales para ello, pero ¿cómo los vamos a tratar? En fin, fueron muchas preguntas que se manifestaron en ese momento. Entonces nosotros como de convivencia escolar y los directivos dijimos, aquí hay problemas más de profesores, que a lo mejor los niños no lo van a tomar de esa forma. A lo mejor ellos van a tomar como algo normal, porque después también vimos como otro tipo de actividad hicimos y los niños lo toman súper normal. De donde teníamos la dificultad nosotros eran los profesores. Eso quería comentar, eso nosotros nos llamó mucho la atención. Hay que cambiarle como también el twist a también a los profesores, cómo los vamos a enfrentar. Y que me gustó el ejemplo que dio la colega cuando decía cambio de filas, ya se forman del 1 al 20, porque hay que ir incorporando actividades también para que se nos vaya haciendo un poco más fácil la vida también para poder enfrentar este tipo de situaciones que se van a ir presentando a medida que vamos a ir avanzando. Nosotros somos un colegio de chicos, o sea, llegamos hasta octavo básico nomás, pero sí hemos tenido evidencias de situaciones que se nos han presentado también. Y que de repente también, como te digo, acá el problema que lo cuesta, digamos, asumir somos los profesores. Eso quería comentar.
Mm. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera sumarse ahí a la discusión? Viviana. Viviana. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí. Yo con el texto de la masculinidad experimenté como una soledad, como en el fondo empaticé como con toda la humanidad, pensando como qué tan solos nos hemos sentido, o pensaba mis papás, por ejemplo, mis abuelos, como qué sensación de soledad tienen que haber sentido como al no encajar muchas veces, o a estos como pasos en donde la masculinidad, la maternidad tienen que verse como moldeadas. Encuentro que eso es súper triste. Y me pasó también que al hacer el ejercicio, esto como del poder simbólico, eso lo encontré súper heavy. Porque en el fondo yo tengo la suerte de trabajar en un colegio que no es tradicional. Y digo suerte porque en el fondo siento que todo lo que se escapa un poco a la norma te da como libertad para hacer otras cosas, como repensarse. Entonces pensé como en mi paso por el colegio. Y yo siento que ahí yo sufrí mucha violencia simbólica y en el fondo como que no sabía cómo llamarla, cómo nominarla, pero sabía que me estaban faltando el respeto y que en el fondo era algo que no se debía hacer, como dejarme más tarde sin almuerzo, por ejemplo, porque alguien se rió, o sea, como esas cosas tan terribles. O que en el fondo el patio estuviera plagado de canchas de fútbol, por ejemplo. Como cosas que en el fondo recién ahora nos estamos cuestionando. Como que somos afortunados de estar en esta época, pero no puedo dejar de pensar como en la gente que no está en esa transición, que ya no estuvo, digamos. Eso. Gracias. Hacer el ejercicio, de repente nosotros lo hacemos igual en talleres de yo creo que partió y ¿cómo se llama esta cabra? Bueno, una cabra que nos ayudaba mucho, la Pame, hacía esta reflexión de cerrar los ojos y volver a la escuela y empezar a recordar todas las cosas que nos pasaron en la escuela, todos los castigos que recibimos, porque eran castigos y te lo decían así, te voy a castigar, te quedaste sin recreo, te quedaste sin almuerzo, si estabas tonteando en la sala, venga para acá adelante a la humillación para que todos vean que te estáis portando mal, ¿cachai? Y todos nosotros recibimos eso y estaba naturalizado y los profesores y las profesoras tenían ese poder sobre nosotros dado por nuestros padres al momento de meterte en este sistema escolar. Y obviamente no lo veíamos como violento, obviamente nosotros decimos, me lo merezco, yo me porté mal, pues entonces empezáis a internalizar un montón de cosas que no está bien hacerlas normales. Pasa en mi colegio de ahora que hay un chico en el curso de mi hijo que fluye en ambos géneros. Y un día quiere estar con los hombres, un día quiere estar con las mujeres, se viste de princesa cada vez que hay que disfrazarse de algo, y los chiquillos no es tema para el curso, para nada. Sin embargo, cada vez que hay reunión de apoderados, la profesora se refiere al grupo de hombres y al grupo de mujeres. Y una vez su apoderada levantó la mano y le dijo, ¿sabes qué? Cada vez que tú hablas respecto del grupo de niños se porta mal, las niñas son más tranquilas, yo no sé dónde tú estás ubicando a mi hijo, porque si bien él quiere conservar su nombre de hombre, sé que se junta más con las mujeres, entonces no sé cuando tú lo castigas, dónde lo pones, ¿cachai? Cuando me habláis que las niñas se portan bien, no sé si mi hijo está en ese grupo de las niñas que se porta bien, o en el otro grupo, porque como que siento que no está en ninguna parte y que tú no lo reconoces como persona, le dijo la apoderada. Y la profe no sabía qué hacer, pues. No, sí, bueno, me refiero en general y todo, y empezó así como a tratar de, y ahí nosotros levantamos en el fondo esta necesidad que había de que el gremio de los profes se empezara a meter en estos temas, a estudiar, y para empezar a tener en el fondo más empatía con los chiquillos y las chiquillas, porque esto va a seguir pasando. O sea, antes era tabú, ahora ya no, ¿cachai? Nosotros como papás y las generaciones que vienen, como decían ustedes mismos, están ya
en esa onda, y si nosotros no nos actualizamos en estos temas, y como decía Ronnie, no basta con solo saber lo que uno escucha, hay que estudiar. Para comentar también un poquitito, al tiro Paola, para comentar también un poquitito lo que la reflexión de Viviana, sí, son como ciertos procesos que uno va pasando y que cuando uno ya empieza a mirar, así como toda esa gente que no alcanzó a vivir este proceso para cambiar, duele y duele mucho, pero hay que tener cuidado a veces de no quedarse estancado en esos dolores, porque podemos hacer mucho si miramos para adelante, si miramos a las generaciones que están pasando ahora, y duele mucho más, Viviana, ver pasar generaciones y no hacer nada, a ponerte a pensar por las que ya pasaron, porque por las que vienen sí podías hacer algo, aunque sea poco, pero sí se puede. Y aquí no quise repetir el eslogan exactamente igual, pero no sé si se recuerdan el video de convocatoria de este curso, de que hablaba de que las violencias de género no son nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad una vez que nos damos cuenta en este ejercicio, no seguir repitiéndola, porque de lo contrario nos vamos a volver locas y locos, culpándonos por lo que hicimos, por lo que dejamos pasar, y si te ponía a pensar en la historia de tu mamá, ya te vas lejos, ¿cachai? Y duele, pero podía hacer mucho más. Eso. Bueno, quería rescatar que creo que en abril o mayo se viralizó por redes sociales. Yo no soy profe, pero sí se viralizó que en un curso del CPIP enfocado creo que a tercero y cuarto básico, ahí decían claramente de que a las niñas había que darle actividades más artísticas porque a ellas les encantaba bailar y se preocupaban más de los niños, mientras que a los hombres había que potenciarlos a nivel físico. Entonces ahí también están los sesgos, siendo que yo recuerdo que en el 2017 tuve una niña que prácticamente la tuve yo en la oficina de convivencia escolar todo el año porque era una niña que no le gustaba estar dentro de la sala y andaba colgándose en los aros con conductas más asociadas a lo masculino. Decían, es que esta niñita está tan desordenada. Y él decía, pero si es igual a Juanito, pero ella es niña y a Juanito no le dicen nada, él le está permitido. No, pero es que ella se porta tan mal, pero si anda siempre con su amiguito. No, es que ella se porta mal porque está asociado el estereotipo de que la niña tiene que ser más tranquila. Y yo solamente pensaba, si acá en el colegio hubiese algún grupo más artístico, ella estaría en su salsa porque podría saltar, desarrollar todas sus habilidades, su elasticidad que tiene, pero no, acá se le reprime la conducta y es como, no, es que se porta mal, se porta mal y nadie ve las capacidades y habilidades que tiene. Y por otro lado, para contestar a Cristian, no pasa por un tema de timidez. Efectivamente ha pasado a veces en los consejos que una profesora da una idea y luego el profesor la dice tal cual lo dijo la profesora y, ay, profesor, qué buena idea que tuvo. Y todos quedamos, pero si lo acaban de decir hace 2 minutos. Eso solamente. ¿Alguien más? Podríamos hablar entonces cómo les fue con las cápsulas. La Caro les preparó unas cápsulas muy buenas en torno a violencia simbólica que les iba a ayudar para su actividad. Entonces, podríamos, si es que les parece, pasar a comentar las actividades, qué caso escogieron, o no qué caso, sino qué expresión de violencia simbólica vieron en su establecimiento, por qué era violencia simbólica, y eso, ¿les parece que pasemos a la actividad? Vamos. ¿Quién quiere partir? ¿Nadie quiere partir? Grace. Es que eres la primera que aparece en el cuadrito. Sí. Ya. Bueno, yo escogí dos, me costó harto. Y escogí uno principalmente por la forma en la cual se instauró, porque yo llegué a la reflexión, la falta de comunidad que hay en mi escuela. Y esa falta de comunidad es súper complejo, especialmente en este tiempo de pandemia, por el contexto mismo que estamos viviendo. Yo estoy suspendida laboralmente, yo no estoy trabajando. Entonces, es súper complejo porque desde la perspectiva de la toma de decisión,
siendo encargada de convivencia escolar, obviamente quedamos afuera del proceso en sí. Entonces, evidentemente, ya desde esa perspectiva de la toma de decisiones, o lo que rige la toma de decisiones, a mí me hace eco el cómo se maneja la educación. Entonces me he hecho una reflexión completa de los posibles cambios, los escenarios de cambio que se pueden dar dentro del ámbito educacional, si es que las decisiones no son tomadas con un criterio pedagógico. Entonces, desde esa perspectiva, como que me ha movido el piso todo este proceso. Desde esa perspectiva, uno de los elementos que tomé fue la instalación de una máquina de calistenia. En mi colegio se instaló una máquina para hacer ejercicio físico. Y cuando empecé a reflexionar sobre la instalación de esta máquina, llegué a la conclusión de que era muy violento, partiendo de la base de cómo se gestó la solicitud, que fue un grupo de alumnos que fue a solicitar que se les construyera una máquina. Ya desde ahí se genera una exclusión por no permitir la participación de la comunidad. Una vez que se instala, lo consideré violento porque no generó ninguna planificación ni difusión en relación al uso para incorporar a toda la comunidad. O sea, nosotros tenemos niños desde pequeños hasta cuarto medio, por lo tanto esto quedó solamente sesgado al grupo de hombres del grupo que lo utilizó. Y se generó una situación que incluso fue hasta normal porque no había violencia física, por lo tanto es mucho más imperceptible si no hay violencia física el visualizar otro tipo de violencia que cuando otro alumno de otro curso quería practicar, al no hacer los mismos ejercicios de este tipo de grupo, obviamente lo sacaban. Entonces se generaba una exclusión que era súper violento, pero es violento ahora que lo puedo reflexionar. ¿Y por qué se da este tipo de violencia? Y ahí yo dije, chuta, aquí lo que nos falta a nosotros es una falta de reflexión, de planificación, de las acciones que se generan en un colegio, entendiendo que la acción que se puede generar en un colegio tiene que ser intencionada en pro de la formación del estudiante. Entonces, el centro siempre tiene que ser el alumno. Y cuando ya el foco cambia, como que se generan estas distorsiones de la toma de decisiones. Y eso me dio el segundo ejemplo, que fue súper como cotidiano, que fue el taller de fútbol. El taller de fútbol es concebido para hombres, no porque no se permitan mujeres, pero no hay difusión para mujeres. No existe como una intención de incorporarla. Y está como explícito. Y es por eso que dije que era violencia simbólica. Entonces me ha generado como ruido y como que he estado conversando con colegas con los cuales compartimos en este momento, de las características que tiene la forma de violencia que se da y que nosotros no percibimos. Eso. Súper. Buen nivel de reflexión, Grace. Súper bien. Quería complementar la noción del símbolo. Es algo que generalmente en los ciclos como destaco para ayudar también a comprender la noción de violencia simbólica, que es algo que no aparece mucho en las definiciones clásicas de violencia simbólica, pero es la misma noción de símbolo. Como se preguntaron por qué ocupa esta figura del símbolo para describir ese tipo de violencia, Bourdieu, o más bien, ¿qué es un símbolo? ¿Alguien me puede definir símbolo o qué entiende por símbolo? O un ejemplo de símbolo. Una no sé, señal del tránsito. ¿No es cierto? Una señal de tránsito es un símbolo. O una cruz es un símbolo. Porque el símbolo, como definición, es la representación de un todo en una parte. Es una forma de eficiencia, en el fondo, a través de la cruz, por ejemplo, simboliza la cruz, está tratando de representar la tradición de pensamiento de la cristiandad o del judeocristianismo, etc. Entonces, con la cruz, con ese símbolo pequeño nomás, uno condensa, ¿no es cierto?, siglos de historia.
¿no es cierto? Y cientos de miles de páginas, ¿no es cierto?, que hablan acerca de, sobre el catolicismo, la serie de religiones que reconocen el símbolo, ¿no?, de la cruz, del sacrificio de Jesús en la cruz, etc. Entonces, el símbolo es la representación del todo, que en este caso sería el todo, el universo de pensamiento de la cristiandad, en una parte pequeña, ¿no?, en esta figura de la cruz. Entonces, las violencias simbólicas son violencias que, si bien son acotadas, son pequeñas, ¿no es cierto?, son una parte, representan un todo, es decir, una violencia acallada, simbólica, estructural, cultural, que se está manifestando a través de un gesto, como por ejemplo el exigirle a las niñas ocupar jumper y a los hombres ocupar pantalón. En el fondo, ayuda a entender a las personas que dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser violento? ¿Cómo va a ser violento que las niñas se quieran vestir con jumper? ¿No es cierto? E incluso, veámoslo desde esa óptica, ¿no? No desde que el colegio les exige. Imagínense que una niña opta por ocupar una falda. ¿Cómo va a ser violento eso? Y es solo violento en la medida que logremos afinar la mirada respecto a lo que es violencia, ¿no es cierto? Porque si que uno se queda con esta acepción de la violencia en sus manifestaciones explícitas y más cotidiana, o sea, más reduccionista, no va a comprender cuál es la violencia por detrás de eso. La violencia por detrás de eso es estrictamente simbólica, es decir, el asociar, ¿no es cierto?, un modo de vestimenta a un género en particular, ¿no es cierto?, y todas las expectativas sociales que eso conlleva, los parámetros que te exigen, ¿no es cierto?, y las sanciones que recaen sobre las personas que no siguen ese curso de acción. Entonces es una parte, algo pequeño, en donde está simbolizado un universo de violencias, ¿no es cierto?, como es la desigualdad entre hombres y mujeres, o el sistema sexogénero. Entonces, eso también les puede ayudar a cuajar un poco esta noción de lo simbólico. ¿Por qué es simbólico? ¿Quién quiere seguir? Demos solo un ejemplo. Como habían que dar dos, demos uno para ver si es que alcanzamos a todos dar el ejemplo. No creo que alcancemos todos, pero para que alcancemos más a mencionar. Fernanda, tú sigues en el cuadradito, no sé si te animas a compartirnos tu trabajo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, a mí me costó un poco elegir la situación, porque es la primera vez que estoy trabajando en un colegio. Entonces no he podido conocer como a los niños, las cosas o las dinámicas que se generan en el establecimiento donde estoy trabajando. Pero a pesar de eso, igual me guié y hice la actividad con cosas que pasaron en mi colegio cuando yo estaba estudiando y que siento que a lo mejor son cosas que igual se están repitiendo hasta en este momento. Bueno, yo elegí un caso en donde un compañero tenía barba y la directora particularmente le decía que se afeitara porque ya parecía Cristo y si no se afeitaba iban a llamar a los apoderados y se iba a ir suspendido. Entonces, bueno, yo consideré eso como un tipo de violencia simbólica y también institucional, porque fue esta figura como de autoridad quien le da esta orden al alumno, ni siquiera fue como una sugerencia, sino una orden, ya que estaba basada en el reglamento o en la estructura que debía seguir el alumno por estar en ese establecimiento, donde se les pedía estar a todos los hombres con un uniforme, afeitados, con pelo corto, a las mujeres con falda, bien peinadas, sin maquillaje. Entonces me guié por ahí y bueno, siento que eso también va algo más como de la sociedad en la que estamos y el contexto o quizá como la estructura en que estaba formada la institución, ese colegio en particular, y la falta de empatía y de visibilizar el porqué o la necesidad de ese alumno de tener quizá esa apariencia, de tener esa barba. Porque él después nos comentaba que era porque le daba alergia el afeitarse con las como típicas afeitadoras y que no tenía los medios para poder comprarse otra, no sé, una máquina que le permitiera tener
su barba más corta. Entonces eso me genera rabia y tristeza el que no visualicen quizá la necesidad y el daño que le pueden estar causando al alumno a decirle afeítate o córtate el pelo o no te vistas así, ponte esta otra cosa, y diciéndolo como en tono de orden, ni siquiera como sugerencia. Eso, siento que hay mucha falta de empatía quizá en algunos quizá directivos o docentes también que no logran entender quizá esto de que al alumno también le pasan cosas cuando se le dice o se le sugiere o se le da una orden de ese tipo. Entonces siento que ahí es importante visibilizar ese tipo de situaciones que quizá en el momento nadie se dio cuenta o nadie hizo nada, porque también era una figura de autoridad la que estaba hablando. Pero siento que es importante visualizar eso en el establecimiento para poder trabajarlo. Y quizá con otras cosas, ir visualizando también qué otras cosas también pasaron ahí, qué otras cosas se pueden hacer para mejorar la situación. No solo quedarse con que qué mal que le dijo eso, se lo podría haber dicho de otra forma, no, sino que hacer como quizá talleres o tomar acción para que eso no vuelva a ocurrir. Eso. Súper, genial. Muchas gracias, Fernanda, por compartir. ¿Caro? Ok, hay colegios que el inspector ya tiene el elemento y los lleva al baño a que se afeiten. A ese nivel, o sea, están ahí esperando, usted no me hizo caso, no lo va a hacer en su casa, perfecto, acá tiene todo, se va para el baño y se queda ahí vigilando a que los chiquillos hagan esto, o sea, ya pasando por arriba casi del apoderado que puede haberle dicho, no, hijo, no es tan importante, yo lo hablo después allá, no sé qué. Hay gente que actúa así, o sea, a las niñas les tiran los collares, les sacan los aros, hay niñas que han declarado hasta que le han rajado los oídos tirándole los aros. Estamos hablando de ese nivel de violencia que ahí se hace explícito, obviamente, pero que también además, lleva por atrás la violencia simbólica, claro. Claro, y además de violencia, yo siento que también es una vulneración a los derechos de esa persona. O sea, ¿por qué el director o una persona con mayor autoridad a ese alumno tiene el derecho de quitarle los aros, de hacerle daño, tanto física como psicológicamente, y también como esto de cortarle el pelo, cortarle la barba? ¿Y qué relación tiene eso con el proceso educativo también? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en el disciplinamiento corporal? ¿Qué función tiene eso dentro del aprendizaje? Más allá que situarlo en un lugar limitado de expresión de identidades. No tiene ninguna justificación pedagógica eso. Entonces, también hay que empezar a problematizar cuáles son los paradigmas que sustentan nuestro modelo educativo, que es una basura. O sea, si es que para ti es más importante, o si es que el 80% de tus funciones laborales se van en decirle a un niño que no puede ocupar aro, que se tiene que afeitar, a una niña que tiene la falda muy corta, que está muy maquillada, que no lleva el pelo así, o sea, hay que recordar que estamos en una escuela. Las escuelas no son para disciplinar, las escuelas son para, o se supone, al menos, se supone como las concebimos hoy en día, porque todos sabemos que la función social de la escuela muchas veces sí es disciplinar, pero cómo se supone que las deberíamos entender es en torno al aprendizaje, es decir, crear una conciencia crítica, reflexiva en los jóvenes que aprendan a pensar por sí mismos, sí mismas, y esas medidas no tienen ninguna relación con el proceso de aprendizaje. Gracias, Fernanda. Voy a seguir con las personas que están al lado, a no ser que haya alguien que quiera contar su trabajo. Pero si no hay nadie que se ofrezca, ¿no? Seguiría Noemí. ¿Cristian se ofreció? ¿Cristian? O para ayudarte. Así que espero que la crítica no sea tan fuerte. ¿Se escucha, no? Sí. Ya, estoy buscando mi documento. Ya, yo había adelantado un poquito mi trabajo con respecto a lo que había expuesto al principio. ¿Ya? Yo pensé, bueno, de las dos voy a hablar sobre una, y que de esas unas hay varias que van dentro. Yo les planteé en un principio, puse la idea de
que el profesor siempre pide a las niñas que limpien la sala o que decoren el diario mural, o hace participar de las clases a los niños en desventaja de las niñas, ¿ya? Y porque es una forma de violencia, yo puse porque se ejerce poder del adulto dentro de la sala de clase y porque genera un daño implícito sobre los otros, ¿ya? ¿Por qué se encuentra internalizada? Puse porque se replican los mismos patrones sociales de la cultura machista dentro de la escuela. Replicamos lo mismo que ocurre en la sociedad. ¿Ya? ¿Qué permitió que esto pasara? ¿Qué permitió que esa forma de violencia se desarrollara en el establecimiento? Yo puse la falta de capacitación y formación docente con respecto a la igualdad de género, la falta de actualización de nuestros propios protocolos con respecto a las premiaciones, a la igualdad entre hombres y mujeres, y también puse como autocrítica también la falta de seguimiento de UTP y de lo encargado de convivencia. Porque aquí me quiero argumentar, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros como equipo de convivencia también hacemos observación de clases en el ámbito de la convivencia dentro de la propia sala. Nos hemos dado cuenta también, por ejemplo, cuando hacen trabajo de investigación, siempre en base a hombres, ¿ya? Por ejemplo, en educación física, donde los chicos hacen carpetas sobre deportistas chilenos, siempre son hombres. Entonces no se marca como marca la diferencia que se está empezando a desarrollar ya hace un par de años. Nos dimos cuenta de esta dificultad y se ha estado tratando de implementar de que sea equitativo. Por ejemplo, si hay un trabajo de investigación sobre deportistas, cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres, ¿ya? Lo mismo pasa con las premiaciones, que también se ha cambiado. El año pasado se cambió, a fin de año la mayoría de los premios de rendimiento eran de hombres. Y la directora decidió que de cada curso tenía que destacarse el primer hombre y la primera mujer de los promedios, ¿ya? Entonces se está yendo como un poco hacia allá. Eso es lo que hemos estado trabajando nosotros, por lo menos. Ya que afortunadamente nos hemos dado cuenta estos últimos años que es importante el tema del género. Y esas fueron mis reflexiones sobre el trabajo. Súper. Bacán, Cristian. ¿Quién sigue? ¿Nadie? No hay... Paola. Bueno, yo me costó mucho por el tema del espacio, entonces cambié el ejemplo, pero era como la normalización o la situación que quería comentar y traté de llevarla con los estudiantes, que es algo que se replica, que cuando tenemos citación de apoderados, los apoderados no toman en cuenta mucho la opinión de la profesora o del equipo de convivencia si es que no hay un hombre presente. Entonces traté de llevarlo a lo que se veía en los estudiantes, que al estudiantes varones menosprecian las habilidades de las compañeras mujeres y dicen tener razón solo porque son hombres. Y esto se replica a veces incluso a modo como de juego cuando están en educación física o en alguna asignatura, aun cuando las niñas tienen mejor rendimiento que los varones. Es un tipo de violencia estructural, ya que socialmente a través de los estereotipos de género se establece como no es que las mujeres son más sensibles, que ellas como que siempre arman el alboroto por todo, que a los hombres también le hacen las bromas y ellos no se las toman tan a pecho. Se encuentra internalizada porque hay algunos estudiantes, familias y algunos profesores que creen que solo son bromas y normalizan e invisibilizan el impacto a nivel psicológico social de las niñas, que a lo mejor algunas niñas que pueden ser brillantes en alguna asignatura porque una vez las molestaron, después ya no lo intentan replicar porque su autoestima comienza a dañarse, y que se invisibiliza porque educar en igualdad es ir en contra de lo establecido y es tener que atender reclamos de apoderados. Oiga, ¿por qué le llamó la atención a mi hijo? Oiga, ¿por qué hizo esto? Entonces algunos profesores prefieren pasar por alto y ni siquiera llega al equipo de convivencia cuando han habido conflictos graves a través de estas bromas, hasta que el apoderado se presenta en la escuela o los niños nos cuentan, mire profesora, ¿sabe qué pasó tal cosa? ¿Y qué permitió todo esto? Los estereotipos de género, volviendo un poco a lo de que las mujeres son más sensibles, que todo se lo toman a personal, que son siempre bromas, y la validación cultural y social por parte del respaldo de profesores y familias.
que incluso situaciones graves y súper dañinas, ellos dicen, pero si fue solo una broma, no es para tanto. Claro. Y volviendo a lo que mencioné de lo del CIP, que claro, los talleres o las asignaturas están como separadas para hombres y mujeres porque se cree que no, es que a las mujeres no les gusta jugar fútbol, como decían los compañeros, no les gusta practicar artes marciales, ellas prefieren hacer cosas más artísticas, como todo desde el prejuicio y el estereotipo social. Eso. Súper, muy buenos ejemplos, Paola. Gracias. Gracias a ustedes. Florencia. Sí, voy a ser breve porque igual me costó harto pensar, pero mi escuela es multicultural, tiene como casi más de la mitad de los estudiantes son de distintas nacionalidades. Y pensé en situaciones cotidianas que tienen que ver con violencia simbólica referido a ese tema. Y tengo la sensación de que, bueno, pensé en una situación en la que una profesora le dice a un niño que por qué le gusta Alexis Sánchez si él es peruano. Si él es peruano, entonces no, como que no lugar su interés, y el niño se enojó y se puso muy triste. Y cuento este ejemplo que no tiene que ver quizá directamente con lo de género, pero en mi escuela hay una noción de que tienen muy manejado el tema multicultural, como porque son bien pioneros en recibir familias migrantes desde los inicios de los tiempos. Pero esta noción de que son tan como entendidos en ese tema, ojalá que no vean esto tampoco, da por hecho un montón de cosas. Igual se caen en estereotipos asociados a las nacionalidades, ¿sí? Los peruanos son aquí, los venezolanos son allá, las mujeres peruanas, los hombres peruanos. Es como que uno diría, somos una escuela multicultural, tenemos una riqueza interna súper importante, pero al mismo tiempo eso igual se presta para que los estereotipos sean aún más marcados. Y eso me quedé pensando ayer, como que tuve esta iluminación sobre ese tema, porque las prácticas cotidianas en torno a los roles de género, de repente, es como mucho más, como volver al pasado, incluso, en nuestra escuela. Como hay una noción muy marcada de que las familias, por ejemplo, peruanas, son mucho más machistas que las familias venezolanas, colombianas, chilenas. En realidad, incluso a lo mejor es lo mismo, sin embargo, es lo mismo que en Chile, digo yo. Sin embargo, en Chile como que a lo mejor estamos hablando más de ciertos temas que en otros países. Entonces se generan como creencias muy arraigadas, se han generado, y me incluyo también en el proceso de estar en la escuela, que no llevo tanto tiempo, sobre como comportamientos asociados a ciertas nacionalidades, comportamientos de género. Y eso creo que es una violencia simbólica, y coincido con los compañeros de que eso se ha dado mucho por falta de reflexión, por dar por hecho de que nosotros somos una escuela pionera en esto y como que no necesitamos hablar más de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdo que una vez con el equipo llevamos a una persona que era experta como en temas de migración, y la resistencia fue muy grande. La comunidad decía como, nosotros tenemos mucha claridad con este tema, como ¿para qué lo repiten? Pero uno ve el día a día y se da cuenta que hay un montón de transgresiones asociadas al tema de la migración también, que está asociada a los temas de género. Entonces, yo digo que como que yo me acuerdo haber sentido como harta tristeza porque la comunidad como que no tomó esta charla, digamos, como este espacio reflexivo, como
como que no se valoró tanto, y yo encontraba que era muy buena, y muchos encontraban que era muy buena, pero dije, pucha, a lo mejor también es verdad que ellos han escuchado mucho este tema, pero al mismo tiempo quizá no quieren hablar tanto del tema, no sé, como que empecé a hacer segundas lecturas ayer, y yo dije, claro, es fácil dar por hecho que uno sabe muchas cosas, porque convive con esa realidad, pero quizás es un peligro también porque pasáis por alto violencias. Entonces yo visualicé la violencia simbólica en mi escuela asociada a ese tema, a la migración y a los roles de género de acuerdo a las culturas, que es súper complicado porque, no sé, de repente en el patio hay muchas niñas que bailan como con estilos muy como caribeños, por así decirlo, muy sensualizadas, y muchos apoderados han criticado también ese tema. ¿Por qué hay niñas bailando en el patio tan sensuales? ¿Qué es lo que le van a transmitir a nuestros hijos? Y hay argumentos asociados a, pero señora, recuerde que las niñas viven en países en donde la relación con la corporalidad es muy distinta a la relación con la corporalidad que tenemos en Chile. Entonces hay todo como una mezcla de cosas que como que me hicieron explotar un poco ayer. Esa es la verdad. Sí. Sí, tremendo tema ese, Florencia. Aparte que fea esa respuesta de la profesora de por qué te gusta Alexis Sánchez es peruano, porque en el fondo lo peor de esa frase es que el niño va a internalizar de que lo peruano es malo. Y seguramente a partir de ahora va a odiar a los peruanos porque le quitaron a su héroe, no sé. Entonces, bueno, hay gente que no debería ser profesor, pero eso es solo mi opinión. Ya estamos en la hora. Les recuerdo que para salir de esta capacitación, para obtener la acreditación, necesitamos que nos envíen todas esas actividades. Y por mi parte quería agradecerles, siempre es bonito escuchar cuando estos talleres que uno los siente como muy acotados, muy pequeños, ¿no es cierto? Y uno muchas veces no sabe qué tanto efecto va a causar en la gente un taller tan cortito. Pero siempre es grato reconocer de que sí, por más pequeño que sea, ¿no es cierto? Sí genera remueve alguna experiencia, ¿no es cierto? Y genera reflexiones que son súper valorables. O sea, yo me siento contento cuando escucho personas, ¿no es cierto? Profesores, ¿no es cierto? Que empiezan a ver décadas de comportamientos, ¿no es cierto?, normales, y empiezan a problematizarlo y dicen, chuta, acá hay algo mal. Y ese cambio tan fuerte, nos gusta pensar de que algo de nuestros talleres, ¿no es cierto?, tuvieron que ver con eso, y eso es una sensación bien gratificante, así que le agradezco en ese sentido el compartir su experiencia, sus reflexiones, y por haberme escuchado a mí, por haber escuchado a la Carolina, a la Joana y todas las reflexiones que hemos tratado de hacer en este taller. Yo quería agregar que le escuché a 3 o a 4 decir ojalá esto no lo vean en mi colegio. Obviamente yo sé el sistema de colegio, que uno propone algo o hace alguna crítica y tiene miedo de perder la pega, pero me quedo con que se vayan con esto dentro de sus cabezas, que lo transmitan a sus profes más cercanos y que lo planteen en la escuela de manera propositiva. Si lo planteamos a través de una crítica, claramente vamos a tener reticencia, pero si logramos hacerlo a través de proyectos innovadores, reformulando y usando palabras en el fondo más propositivas, podemos tener una buena respuesta a partir de la escuela. Y eso, pues, no quedarnos solo con este conocimiento en nosotros, sino que empezar a hacer acciones al respecto para poder mejorar la calidad de la educación y de vida de los chiquillos.
Sí, y siempre pueden compartir la bibliografía, el curso con sus colegas. Nunca está de más una lectura recreativa. Las cápsulas Es- también. Exacto, sí. De hecho, a veces el trabajo de hormiga es un poco desvalorizado, ¿ah? Pero si empezamos de a poquitito a compartir estos documentos, también en el próximo módulo, que es el de metodologías lúdico-participativas, les vamos a dar una herramienta y se la van a llevar a su establecimiento. Y el juego es una de las mejores formas de meter esta temática, porque jugando no nos damos cuenta cómo vamos mostrando cómo somos y cambiando también ciertos hábitos que teníamos muy internalizados. Entonces a veces la respuesta no es ir a la lucha, no es agarrar el escudo y ir a pelear con los compañeros. Veamos si jugamos. A veces así no nos damos ni cuenta y cambiamos ciertas cosas. Entonces, agradecer también, como decía Ronnie, las reflexiones y darles como un poquitito más, una voz de aliento de que esto es parte de un proceso, y parte del proceso es a veces sentirse muy mal cuando nos desgarramos parte de la piel, pero también la otra parte del proceso es cuando ya podemos hacer cosas, y eso es muchísimo más gratificante que el dolor, que podemos haber sentido, darnos cuenta de esto. Entonces, están en un proceso que, si bien es cierto, duele, pedagógicamente y en el mundo de la educación es lo más gratificante que ustedes van a poder sentir también, cuando empiecen a cambiar esto que a ustedes las dañó o los dañó, que vieron cómo dañaron a las generaciones pasadas, y que no estamos diciendo que no lo pensemos, solo que no arrastremos ese dolor, porque no podemos olvidarlo, porque si lo olvidamos seguimos repitiendo, ¿sí? Pero hagámonos cargo de lo que podemos. Y si bien es cierto, la sociedad está cambiando, estamos en un cambio de paradigma brutal, hagámonos parte de la solución, no del problema. Y esa es la invitación, ¿ya? A darse cuenta y a cambiar esto, porque podemos, de a poco, pero podemos. Recordarles, como les decía, que el próximo módulo, el módulo 3, el de metodologías lúdico-participativas, también es un módulo mixto, funciona con esta misma estructura de un webinar con el que iniciamos, tarea para la casa o taller, y finalizamos con el conversatorio, que el conversatorio del módulo 3 es la última instancia en que nos vemos las caras, pero no finaliza ahí el curso, ya que viene el módulo 4, que es offline, donde ustedes hacen el trabajo final y les entregamos la mayor cantidad de material audiovisual de la herramienta pedagógica. Con eso finalizan, les damos plazo también para que entreguen todos los talleres, todas las tareas de los módulos, así que para aquellas personas que han preguntado qué pasa si se atrasaron, mientras estén haciendo el curso lo pueden mandar, ¿ya? Cuando finaliza el curso, ahí nosotros contabilizamos la cantidad de tareas recibidas, les damos unos días a quienes no alcanzaron, les avisamos, y de lo contrario ya después cerramos el curso y comentamos quiénes egresaron y quiénes no, que son quienes reciben el certificado de participación y la herramienta pedagógica en caso de que se hayan inscrito con una RBD. ¿Sí? Vamos a ir avisando también tanto por el grupo de WhatsApp, y se van a subir a la plataforma, creo que ya están, no, vamos a subir a la plataforma los links para el webinar del módulo 3, para que se inscriban durante este fin de semana, estos días. ¿Sí? Muchas gracias porque se conectaron tan temprano y por las reflexiones que compartieron, de verdad, como dijo Ronnie, es muy gratificante también para nosotras y para nosotros que hayan empezado este proceso. Nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias. Luego nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual. Chao, nos vemos. Gracias, gracias.